pagaba, Se pero decía que ella tenía, virtual. perdón, se decía que ella tenía derecho a un subsidio de transporte, pero sorpresa que la señora dice que duró trabajando 7 años con el señor y hasta el año 2016 a la presentación de la demanda es que viene a exigir ese auxilio de transporte, que realmente no me parece tan claro en las pretensiones que hace el abogado de la señora Rubiela. Ahora, en cuanto a la subordinación, reitero, antes de entrar a profundizar la no existencia de ella, dentro de esta relación comercial debe aclararse que la Corte en sentencia C382 de 2000 expresó que la subordinación al empleador como elemento distintivo y definidor del contrato de trabajo ha sido entendida como la concepción más aceptable por la doctrina de la jurisprudencia, como un poder jurídico permanente de que es titular el empleador para dirigir la actividad laboral del trabajador a través de la expedición de órdenes e instrucciones. Ahora bien, su señoría, es así, su señoría, que tampoco existió una subordinación continuada, pues el señor Michel no dirigía el servicio que prestaba la señora Ruby, ya que ella lo hacía de forma independiente y no fue permanente, porque la señora Ruby no iba todos los días ni se encontraba de forma permanente en la peluquería como lo hicieron ver los testigos. Ahora, si bien es cierto que el señor Michel impartía algunas instrucciones para la buena funcionabilidad del establecimiento y atención a los clientes, de ella misma, porque como lo denotan los dos testimonios de la señora Annie y la señora Marta en la anterior audiencia, que solicito excusas por no haber asistido, ellas eran clientes de la señora Rubiela, no del señor Michel. Tanto así que cuando ella dejó de tener vínculo comercial con el señor Michel, la señora no volvieron a la peluquería a recibir servicios de peluquería. Y ello no quiere decir que la señora dependa o esté bajo la subordinación del señor Michel. Ahora, prueba de ello, su señoría, si se revisaron los anteriores testimonios, en uno de los testimonios que es de la señora Marta dijo que las herramientas eran de una parte de la señora Rubiela y supuestamente en un supuesto hecho del señor Michel. Pero ¿qué pasa? La señora Annie, en su testimonio, que fue testigo de la señora, ella dice que las herramientas eran de la señora Rubiela. Ella en ningún momento dice que las herramientas eran del señor Michel. Asimismo, la señora Annie, la señora Marta, perdón, dice que la señora Rubiela recibía 220 mil pesos, lo cual, digo yo, su señoría, que realmente estos testimonios estaban preparados. ¿Por qué? ¿Por qué están mintiendo? Primero, porque en el mismo relato que ella hace, asegura que le estaban pagando 180 mil pesos. Y la señora la señora Marta, en su testimonio, dice que mientras que ella le estaba cortando el cabello, la señora Rubiela se ausentó para ir a recibir su dinero y volvió otra vez a la peluquería. Ahora pregunto yo, su señoría, ¿cómo es posible que una señora sentada en una silla, como dice la señora Rubiela, que se encontraba al final del salón, cómo es posible que estuviera mirando, contando billete por billete cuánto le pagaba? Y esto que nos connota, su señoría, y que nos conlleva a deducir que la señora, tanto Annie como la señora Marta, no se encontraron, su señoría, a diferencia de los testigos que nosotros presentamos, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar, para saber efectivamente cuáles fueron los hechos que se presentaron en la relación comercial que existió entre mi prohijado y la señora Rubiela. De igual forma, su señoría, la señora Rubiela se acercó ante el Ministerio de Trabajo y allí tampoco, su señoría, le dijo al Ministerio de Trabajo, en un supuesto de hecho, que ella había trabajado desde el año 2009. Lo contrario, le dijo que había trabajado desde el año 2010 hasta el año 2016, diciendo otra clase de salarios. Así, su señoría, que queda desvirtuada la relación laboral deprecada por parte de la actora. El contratista independiente realiza las actividades con su propia herramienta y medios para llevar a cabo las funciones de su cargo. El cargo se ejecutó bajo su coordinación y supervisión, manejando tiempos y horarios para atender a cada uno de sus clientes. Su señoría, cabe aclarar dentro de esta manifestación que la señora misma nos dijo acá en este aforo virtual que ella llevaba 18 años trabajando en la profesión, que trabajaba desde su casa. Pero oh, sorpresa, que cuando le preguntamos cuánto se cobraba por un cepillado, su señoría, la señora dice que ella no sabía cuánto se cobraba por un cepillado en la peluquería. Entonces yo pregunto, es como por decir algo, su señoría, discúlpeme, pero si a uno le preguntan cuánto cobra honorarios uno en un proceso, uno no va a saber, y yo llevo 18 años en la profesión. Entonces, los testigos de la señora no pueden dar fe ni de los horarios ni de cuánto dinero se ganaba, y lógicamente ya sabían cuánto se cobraba por un cepillado. Y para finalizar, su señoría,
Sí existió una coordinación por parte de mi poderdante, que es lo que explicaba uno de los testigos del señor Ronnie, pero es que una cosa es coordinar y otra cosa completamente diferente es la subordinación a una persona cuando le tenemos que exigir horarios, le tenemos que exigir tiempos. Los mismos testigos dijeron de que la señora no era constante en su trabajo, iba a las horas que quería, los salarios que manejaba. La señora Rubiela dentro de su testimonio se confundió demasiado diciendo primero que se ha entrevistado con el señor Michel, después con el señor Ronnie. Entonces, su señoría, esto nos conlleva a decir efectivamente que no existe una relación laboral porque la señora está confundida desde el momento de la presentación de la demanda. Entonces, su señoría, solicito ante usted muy respetuosamente que se absuelva a mi prohijado de todas las pretensiones que está realizando la parte actora. Muchas gracias, señoría. Listo, se excedió. Bueno. Qué pena, su señoría. Hoy, 19 de octubre de 2020, se profiere la decisión que corresponde dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia distinguido con el radicado 2019-441, promovido por Rubiela Ramos Londoño contra Misael Chávez Lota. Pretensiones. Solicita a la parte actora que se declare la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido desde el 19 de febrero de 2009 hasta el 15 de junio de 2016 y en consecuencia se condene al demandado a pagar el auxilio de cesantías, sus intereses, la sanción por el no pago de intereses a las cesantías, prima de servicios, vacaciones, sanción por no consignación de cesantías en un fondo, indemnización por despido sin justa causa, la indemnización moratoria consagrada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, el auxilio de transporte, horas extras diurnas y nocturnas, los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, salud y riesgos laborales, el pago de la indemnización establecida en el artículo 23 de la Ley 100 de 1993 por la omisión en la afiliación al sistema de seguridad social, los incrementos ordenados por el Gobierno Nacional, lo que se encuentre demostrado de acuerdo con las facultades ultra y extrapetitas y las costas del proceso. Hechos. Como sustento fáctico, las pretensiones señalan en síntesis lo siguiente: que entre la señora Rubiela Ramos Londoño y el señor Misael Chávez Lota se celebró un contrato de trabajo verbal desde el 19 de febrero de 2009 y tuvo vigencia hasta el 15 de junio de 2016, fecha en la cual de manera unilateral e injusta por el empleador, que la labor encomendada a la demandante fue realizada por el establecimiento de comercio de propiedad del accionado, de manera personal, atendiendo a las instrucciones y horario impuesto por el empleador sin que se llegara a presentar queja alguna o llamado de atención en contra de la demandante, que prestó sus servicios en una jornada de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 de la noche, laborando 4 horas extras diarias que no le fueron pagadas, que el salario pactado fue el equivalente al salario mínimo legal mensual más el auxilio de transporte. Sin embargo, el valor acordado no se pagó en su totalidad, pues nunca se le reconoció el auxilio de transporte, las horas extras y los descansos dominicales y festivos. Durante la vigencia de la relación laboral, el empleador no pagó cesantías, intereses en las cesantías, primas, vacaciones, auxilio de transporte, horas extras, aporte al sistema de seguridad social, la indemnización por despido sin justa causa, ni la indemnización por no consignación de cesantías. Contestación de la demanda. Admitida la demanda, se notificó en forma personal al demandado, quien a través de apoderado procedió a contestar la demanda en los siguientes términos. Se opuso a las pretensiones con fundamento en que si bien la demandante prestó servicios como estilista, entre las partes no existió vínculo laboral, pues estuvo sujeta a órdenes del demandado ni cumplimiento. Respecto de los hechos, únicamente aceptó que la demandante prestó servicios como estilista y negó las demás. Propuso con excepciones de mérito la inexistencia de la obligación, mala fe e inexistencia del contrato. Aquí se advierte a folios 39, 44, 46 y 48. Problema jurídico. Corresponde establecer al juzgado si entre las partes existió un contrato de trabajo en los extremos temporales indicados y en caso afirmativo determinar si hay lugar al pago de las condenas solicitadas con la demanda. Consideraciones. Para resolver el problema planteado debe de tenerse en cuenta que en tratándose de la existencia del contrato de trabajo, la ley exige la coexistencia de 3 elementos esenciales, a saber, la actividad personal del trabajador, la continuada subordinación o dependencia del trabajo respecto del empleador, entendida esta como la facultad del empleador para exigirle a su trabajador el cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto a modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle el reglamento, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato, y el último de los elementos es el salario como retribución del servicio. Igualmente, una vez reunidos estos 3 elementos, tal como lo dispone el artículo 23 y viden, se entenderá que existe contrato de trabajo y que no dejará de serlo por razón del nombre que se le den y de otras condiciones o modalidades que se le agreguen o lo modifiquen. Teniendo en cuenta lo anterior y demostrado el primer elemento esencial del contrato, esto es la prestación del servicio, el legislador expresamente señaló en el artículo 24 y viden la presunción
en virtud de la cual toda relación de trabajo está regida por un contrato de trabajo, presunción que por ser legal es susceptible de ser desvirtuada mediante la demostración del hecho contrario. En este orden de ideas, si quien presta sus servicios personales y deriva de ello una retribución económica directa, alega que el vínculo contractual que sostiene es de estirpe laboral y no civil o de prestación de servicios, que corresponde como carga probatoria acreditar efectivamente la prestación del servicio y su remuneración, quedando a cargo de quien la niega la carga de acreditar que esa relación no era subordinada o que estando en presencia de elementos denotativos de la misma no se trataba en realidad de aquella subordinación jurídica presente en los contratos de trabajo. En este caso, para demostrar la prestación del servicio, la demandante llamó como testigo a la señora Marta Raquel Somoza Orozco, quien manifestó tener un vínculo de amistad con la demandante desde hace 15 años. También conoce al señor Misael Chávez porque era el dueño de la peluquería donde trabajaba la señora Rubiela Ramos. Relató que el establecimiento se encontraba ubicado en la calle 51 con Avenida Caracas, en Bogotá, que conoció a la demandante en septiembre del año 2009 en esa peluquería porque iba a arreglarse las uñas y esto fue hasta el año 2016, hasta cuando la demandante dejó de trabajar en ese sitio. Que la testigo frecuentaba la peluquería semanalmente, que cuando iba quien le daba órdenes a la señora Rubiela era el demandado Misael Chávez, que trabajaba de lunes a sábado desde las 7 de la mañana hasta altas horas de la noche, lo que le consta porque vivía cerca del establecimiento y cuando salía a trabajar veía a la demandante prestando sus servicios y al regresar por la noche estaba ahí. Al indagársele sobre los elementos de trabajo indicó que algunos eran de propiedad de la actora como los cortacutículas y los esmaltes, y otros, como los muebles, eran de propiedad del accionado. Agregó que ella veía que le pagaban semanalmente los sábados una suma de 200.000 o 20.000. También llamó como testigo a la señora Ani Patricia Sarmiento Tarazona, que informó que tiene un vínculo de amistad con la demandante y también ha sido su cliente, razón por la cual le consta que prestaba su servicio en la peluquería propiedad del demandado, que queda ubicada en la calle 51 entre Carreras 13 y Caracas de Bogotá. No recuerdan que ingresó la demanda a laborar y al respecto manifiesta que pudo ser en el año 2007 o 2008 y que hasta el año 2018 o 2019, que el demandante en ese sitio arreglaba manos, pies y hacía cepillado, que tenía un uniforme que no tenía ningún nombre y no sabe quién se lo suministraba, que prestaba el servicio utilizando sus propios elementos de trabajo, que la demandante no podía escoger sus clientes, sino que atendía por turnos asignados por el dueño del establecimiento. Agregó que la demandante cumplía con un horario de trabajo de lunes a sábado, desde las 6 de la mañana y en ocasiones la atendió a las 10 de la noche. Cuando se le preguntó por la remuneración que recibía la demandante, indicó que ella le comentó que era semanal y que era un porcentaje. Sobre la forma de terminación del vínculo, manifestó que un día fue a buscarla a la peluquería y no la encontró, por lo que se contactó con ella por comunicación telefónica y le contó que la habían sacado. Todo lo relatado le consta porque ella iba cada 8 días a arreglarse a la peluquería. Frente a estos dos testigos, este juzgador tiene varios reparos. Concerniente a la señora Marta Raquel Somoza, quien manifestó ser chef, trabajar en un hotel y que cumplía un horario de trabajo en su propio lugar de trabajo de las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Se pregunta este jugador, muy a pesar de Marta ser vecina o muy cerca del lugar donde prestaba el servicio la señora Rubiela, ¿cómo es que sabe exactamente que a qué hora entraba y a qué hora salía? O sea, ¿cómo es que tiene el poder, el don de la ubicuidad de saber exactamente los horarios, si tienen horarios de trabajo que eran totalmente diferentes? ¿Cómo es que le consta a la señora Marta Raquel que la señora Rubiela cumplía un horario de 7 de la mañana hasta altas horas de la noche? Sobre todo teniendo en cuenta que la demanda que es elaborada por el abogado, después de haber escuchado al cliente, se indica que el horario de prestación de servicio fue entre las 7 de la mañana y las 7 de la noche de lunes a sábado. Entonces, ¿cómo es que la testigo tiene unos horarios diferentes que señala la demandante en su nivel introductorio? Normalmente, esta testigo indica, tal como atrás, que la actora devengaba entre 200 y 220.000 pesos semanales. Indica que alguna vez los vio. Pero este juzgador, el conocimiento que tiene la testigo es más porque se lo escuchó a la demandante. Por su parte, y pues esta señora pues indica que fue en septiembre de 2009 cuando se inició la relación laboral, o bueno, desde cuando ella tiene conocimiento. Pero es que la demandante manifiesta de manera categórica que inició labores en febrero de 2009. Indica de manera precisa la fecha en la que presuntamente inició.
Y frente al extremo temporal final, pues esta testigo pues tampoco tiene conocimiento del hecho, más porque sabe que la trabajadora, la demandante, había dejado de trabajar en el establecimiento de comercio de Misael Chávez Lota, porque se lo dijo la demandante. Es decir, ya tarde que ella cada 8 días iba a arreglarse las uñas, porque trabaja en labores de cocina y tiene que cumplir con medidas de bioseguridad. ¿Cómo es que es a través de la misma demandante que se entera del presunto motivo por el cual salió la señora Rubiera? Y con respecto a la señora Ani Patricia Sarmiento Tarazona, tenemos que estar indicando que la relación laboral se inició en el año 2007 o 2008, pero si la misma demandante nos dice que la relación inició en febrero de 2009. Entonces, ¿a quién se le debe creer? ¿A la testigo o a la demandante? Igual ocurre con el extremo temporal final, puesto que indica que la relación terminó en el año 2018 o 2019. Pregunto, ¿dónde iba a realizarse la señora Ani Sarmiento Tarazona el servicio con la señora Rubiela? Porque la señora Rubiela manifiesta de manera categórica que trabajó hasta el 16 de julio de 2016 en el establecimiento de Misael Chávez Lota. Es decir, que de estos dos testigos no podemos extraer los extremos temporales en los que presuntamente se desarrolló la relación laboral. Igual tenemos que parte del conocimiento que ellas tienen es de oídas. Igual también caen en contradicciones con la misma demandante y se pregunta nuevamente esta jugadora, ¿a quién se le debe creer? ¿A la demandante o a los testigos que lleva el proceso? Por otro lado, el demandado manifestó que lo que existió entre las partes fue una relación de carácter civil, en virtud de la cual él le arrendó un espacio, un cubículo a la señora Rubiera para que prestara sus servicios. Y este indica pues sí, que a finales del año 2009 se dio la relación entre ellos, pero siempre indicando que fue una relación de carácter civil y que se interrumpió en el año 2011 porque la señora Rubiera se fue a montar su propio negocio por espacio de año y medio, después del cual volvió nuevamente al establecimiento de Misael. Esto pues es corroborado por la testigo Mariyurmari Urrego, quien trabajó con la señora. Tenemos que Rubiela niega que haya tenido un establecimiento de comercio entre los años 2011 y 2013. Acepta que tuvo uno, pero con anterioridad a la fecha en que trabajó para el señor Misael. No hay certeza de si efectivamente la señora Rubiela trabajó de manera continua en el establecimiento de comercio de Misael Chávez Lota desde el año 2009 hasta el año 2016. Como quiera que hay 2-3 testigos que son coincidentes, son constantes, en que efectivamente la demandante estuvo por año y medio trabajando por su cuenta en otro establecimiento de comercio. Habrá que decirse que la testigo Mariyurmari Urrego no nos puede dar cuenta exactamente de la existencia de la relación laboral, puesto que no fue una persona que presenció los hechos directamente, no trabajó en la misma época para el señor Misael que la señora Rubiela, pero sí nos da cuenta de que tenía un conocimiento de ella y de cómo se trabaja en el tema de las peluquerías. Igualmente la señora Pilar Becerra pues manifiesta cómo se trabajaba y cómo era el tema de los horarios que podía cumplir la señora Rubiera. Igualmente el señor Ronnie Chávez nos da cuenta de que efectivamente la señora Rubiera estuvo ausente a partir del año 2011 por espacio de año y medio hasta el año 2013. No da cuenta de la fecha inicial ni de la fecha final de ese lapso durante la cual la señora Rubiera no estuvo en el establecimiento de comercio del señor Misael Chávez Lota, pero es un testimonio que resulta creíble para este juzgador. La misma demandante cae en contradicciones, puesto que al preguntársele por el tema de la asignación salarial, pues varió las cifras. Al final no se supo cuánto se supone que ella devengaba, y más que por las reglas de la experiencia se tiene conocimiento que el servicio que se presta en las peluquerías no es un servicio que pueda ser, digamos, barato. Sabemos que es un servicio que
en el que se cobra unos valores que en algunos casos pueden ser elevados y digamos que de alguna manera quienes se dedican a la actividad pues tienen unos ingresos que superan ampliamente la cifra que presuntamente devengaba la señora Rubiela Ramos. Con las pruebas relacionadas anteriormente concluye el despacho que se encuentra demostrada la prestación personal del servicio de la demandante, situación que haría presumir la existencia del contrato de trabajo. Sin embargo, no tiene certeza el juzgado sobre las fechas de inicio y terminación de la relación laboral, pues no existe documental que ratifique los extremos temporales afirmados en la demanda y los testigos de la demandante tampoco indican con exactitud estas fechas y esta circunstancia impide realizar el cálculo de las eventuales condenas. Es un principio general sobre la carga de la prueba, tal como lo establece el artículo 167 del Código General del Proceso, que le incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Al respecto, la Sala de Casación Laboral, en sentencia del 22 de abril de 2004, dentro del radicado número 21779, dijo, abro comillas, de antaño se ha considerado como principio universal en cuestión de la carga probatoria, que quien afirma una cosa es quien está obligado a probarla, obligando a quien pretende o demanda un derecho que lo alegue y demuestre los hechos que lo gestan o aquellos en que se funda, desplazándose la carga de la prueba a la parte contraria cuando se opone o decepciona, aduciendo en su defensa hechos que requieren igualmente de su comprobación, debiendo desvirtuar la prueba que el actor haya aportado como soporte de los supuestos fácticos propios de la tutela jurídica efectiva del derecho reclamado. Cierro comillas. En consecuencia, ante la deficiencia probatoria sobre los extremos temporales de la relación laboral, se debe absolver al demandado de la pretensión de declarar la existencia de un contrato de trabajo entre las partes y de las restantes peticiones que dependan directamente del resultado de esta. En consecuencia, se absolverá al demandado de todas las pretensiones. Costas. En esta instancia, se condenan costas a la parte actora. Se fijan como agencia en derecho la suma de medio salario mínimo legal mensual vigente. En mérito de lo expuesto, el juzgado cuarto laboral del circuito de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, absolver a Misael Chávez Lota de todas las pretensiones elevadas en su contra por la señora Rubiela Ramos Londoño. Segundo, por el resultado del proceso, el juzgado considera necesario manifestarse sobre las excepciones propuestas. Tercero, condenar en costas a la parte actora. Fíjense como agencia en derecho la suma de medio salario mínimo legal mensual vigente. Quinto, en caso de no ser apelada esta decisión, envíese al Tribunal Superior de Bogotá, sala laboral, en el grado jurisdiccional de consulta. Esta decisión queda notificada en estrados. Su señoría, para manifestar con mucho respeto que interpongo recurso de apelación en contra de la decisión que ha terminado de tomar. Sustente. Su señoría, muchas gracias. Dice su señoría que efectivamente sí está probado que hubo la relación laboral, pero que no se demostró el periodo en que ello sucedió. Si usted escuchó el testimonio del señor Roiner, el hijo del señor Misael, encontrará que efectivamente él es consciente de que ingresó en el 2019, en el 2007. Esa relación terminó en el 2000, que ingresó en el 2009 y que esa relación terminó en el 2016, junio, más o menos, porque no recuerdo exactamente la fecha. Luego sí hay elementos de juicio que nos llevan a concluir que efectivamente sí se da el presupuesto de el tiempo en que se está. En segundo lugar, está determinado que efectivamente existe el establecimiento de comercio, que es de propiedad del señor Misael Chávez. Segundo, que la señora Rubiela Ramos Londoño desde el 19 de febrero estuvo prestando sus servicios y el hecho de que las personas que rindieron el testimonio no fueran exactas en sus manifestaciones, esto no desvirtúa que efectivamente estuvo la relación y que lo manifestado por la demandante no corresponde a la verdad. La parte demandada tampoco demostró que eso no correspondía a la verdad. No hubo ningún elemento de juicio y por eso se solicitó en la demanda que se allegaran las pruebas que tenía el señor Misael Chávez y no fueron allegadas. Se guardó silencio frente a esta situación. Segundo lugar, si nos damos cuenta, se habían solicitado 3 testimonios, de los cuales se recibieron solamente 2. Su señoría dijo que ya tenía
plena decisión, nosotros teníamos nuestra testiga, no fue escuchado. Sin embargo, a la parte demandada sí se le escucharon los 3 testimonios, ¿cierto? En estas condiciones considero que hay un desequilibrio probatorio porque se dejó de escuchar a la señora Claudia, que estaba citada, y que hubiera dado mayores luces. Pues yo no dije nada, pero su señoría dijo que tenía clara la situación y por esa razón consideré que existían los elementos de juicio suficientes. Entonces, si ha leído las condiciones para que haya un contrato de trabajo, se dice que se reunieron las condiciones y se ha establecido que sí, efectivamente, a pesar de que en las peluquerías se tenga un tipo de pensamiento diferente, sí se reúnen las condiciones de ese contrato de trabajo. Si se reúnen las condiciones de ese contrato de trabajo, es porque sí hubo una subordinación, porque sí hubo un horario y porque sí hubo un salario. Que se determine. La señora Rubiela fue muy conteste, muy clara en decir, para cuando yo ingresé me pagaban 80,000 pesos. Nosotros multiplicamos 80,000 por 4 semanas, la 8 por 4, 32, 320,000 vería, y es posible que como el tipo de trabajo que desarrollan en peluquerías, entonces a la gente solamente se le engaña diciéndole, sí, mire, usted va a ganar el salario mínimo, pero al final no le dan, sino le dan lo que más o menos. Y porque al final, como dice la señora Ruela, le daban 180,000 pesitos, al multiplicar los 180,000 por 4, da 4 y 200, 600, 700,000 pesos, bueno, para la época del 2016. Entonces vemos que sí es cierto lo que ha manifestado ella. Desafortunadamente, como el tipo de trabajo que desarrollan en las peluquerías lo amarran en ese tipo de cosas, por esa razón, aquí no se llegó en ningún momento ningún tipo de contrato de arrendamiento ni nada. Se quedó plenamente establecido que quien recibía el dinero de cada servicio era don Misael. Quien llevaba las anotaciones era él, era el que hacía. Ahí no se le permite a la persona que haga algún tipo de aclaración o que ella tenga que tener y nos vamos a sentar a hacer cuentas porque aquí usted hizo de tal día tales cosas. No, ahí no aparece ninguna de esas circunstancias. En los documentos que se solicitaron a la parte demandada se pidió que se allegaran lo que tuvieran en relación con la relación de la señora Rubiela, y aquí se informó que se llevaba un cuaderno donde se hacían las anotaciones. Sin embargo, ese documento no fue traído a la audiencia. En estas condiciones considero que sí se dan, y como su señoría lo ha manifestado, que se dan las condiciones para que haya la relación laboral. Ahora, que haya dificultad para determinar y no se le crea a la parte demandante o a la persona, pero tampoco se desvirtuó. El señor Roy, el hijo de don Misael, determinó que efectivamente para esa época, el 2009, fue cuando ella ingresó y que efectivamente se terminó en el 2016. Luego tampoco es la misma parte demandada la que está aceptando que sí hubo. Ve que sí hubo esas consideraciones. Ahora, que se le dé la credibilidad a las personas testigos del señor Misael Chávez que dan la certeza de que no existió ese tipo de contrato. Me parece que no es por ahí. Las declarantes que fueron aportadas por la señora Rubiela son contestes. Ahora, que se le critique que por qué ellas se daban cuenta de que trabajan. Nosotros tenemos que tener en cuenta, su señoría, que estamos en una etapa de tiempo que ha transcurrido y que desde luego es difícil para que las personas recuerden con exactitud. No puede exigírsele a un testigo que estuviera a las 7 de la mañana mirando a ver si la señora Rubiela hubiera entrado o no hubiera entrado. Nunca se desvirtuó esta situación, pues ellas afirmaron lo que conocieron, o bien en forma directa porque eran personas que recibían allá el servicio, o porque conocían y sabían las afugias que tenía que pasar la señora Rubiela durante ese tiempo.
Y desde luego que sí está demostrado que hubo la relación y que hubo la subordinación y que sí están los elementos dados para que efectivamente haya el contrato de trabajo. De esto no hay ninguna duda. Ahora, solicitar más pruebas, como se indicó, desafortunadamente, se negó la prueba de la señora Claudia y se dejó en desventaja a la parte demandante. En ese sentido, nos indica que darle absoluta credibilidad a los testigos de la parte demandada y dejar de lado los testigos, decirle a los testigos de la parte demandante no se les cree porque ellos se equivocaron, porque ellos no estuvieron ahí, porque a ellos no les costaba, ¿qué tal? Nosotros vimos con absoluta certeza que los elementos, las herramientas con que donde se trabajaba eran del señor Misael Chávez, el propietario del establecimiento. La señora Rubiela llevaba sus elementos puramente personales, que sería como la cortacuchillo y de pronto algunos esmaltes, pero nada más, porque no era su obligación. Y ella no recibió durante ese tiempo absolutamente nada diferente de lo que el señor Chávez le dijo: pues usted se está ganando tanto y semanalmente le doy tanto, y usted entenderá, su señoría, que en este tipo de situaciones, en este tipo de contratos, el trabajador es el que está en peores condiciones. Si se pone el trabajador a exigir que se le reconozcan más cosas, le dice: hasta aquí está terminado su contrato y no se puede continuar. Luego, si se reúnen los elementos del contrato como le determinan las normas que hizo referencia a su señoría, y se dan las condiciones, veo con todo respeto y solicito respetuosamente que sea revocada la sentencia de primera instancia, que en consecuencia se concedan las pretensiones de la demanda, porque están demostrados los elementos de juicio que permiten sin ninguna duda a llegar a la conclusión de que efectivamente hay un contrato de trabajo, que sea un contrato realidad, es decir, que está en este momento disfrazado, porque como llamémoslo, con un contrato de arriendo o un contrato de prestación de servicios que tampoco se acreditó por ningún lado, no se allegó por la parte demandante que se hubiera allegado el contrato donde diga: aquí yo le arriendo esta parte. Eso no obra dentro del expediente. Eso no obra, y que se diga por parte de los testigos: es que así es la costumbre en las peluquerías. Tampoco la justicia tiene que desamparar al trabajador. Usted sabe, su señoría, que el trabajador tiene la prelación y que la Constitución Política de Colombia lo favorece en ese sentido. Y cuando el trabajador acude a la justicia a pedir que se le reconozcan sus derechos, es porque efectivamente sabe a ciencia y paciencia que prestó un servicio, que trabajó con una persona y que no le cumplieron con sus obligaciones. Por esa razón reitero mi petición. Muchas gracias, su señoría. El uso de la palabra al apurado del demandado. Su señoría, sin recursos, muy buena decisión, su señoría, felicitaciones al despacho, y no sé si puedo hacer unas aclaraciones acerca de la apelación del doctor Irenarco, lógicamente sin presentar el recurso, su señoría, si usted me concede el uso de la palabra. Le agradezco que no se extienda. Bueno, señoría, no, básicamente, su señoría, primero que todo me quiero oponer a las pretensiones del doctor Irenarco, que hablaba que el señor Ronnie había expresado que entre el año 2009 había hecho una completo, continuo, la labor de trabajo de la señora Rubiela hasta el año 2016, cual fue enfático en su testimonio de decir que la señora Rubiela había interrumpido esa relación comercial en el año 2012 para ir a abrir su propio establecimiento. Por otro lado, su señoría, el doctor Irenarco hacía relación de que usted no había sido imparcial al momento de decirnos de los testimonios de los testigos. Y le quiero aclarar a los magistrados del tribunal que efectivamente el señor juez no obró de esta forma, puesto que si usted se da cuenta, señores magistrados, yo tenía para presentar 4 testimonios, y de los 4 testimonios solamente se presentaron 3, y a mí el despacho también dijo que ya eran suficientes. Es decir, que es completamente falso, porque el señor juez también no decidió que yo
tuviera el concepto del testimonio de uno de mis testigos que también se encontró presente dentro de la audiencia y también estaba esperando para dar su testimonio. Es decir, no existen suficientes elementos para dar lugar a esta petición. Muchísimas gracias, señoría. Como quiera que el apoderado doctor cumplió con la carga argumentativa que exige el artículo 66 dentro de la seguridad social, el recurso de apelación en el efecto suspensivo ante la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá. Esta decisión queda notificada en estrados el juez Albert Anaya Polo, y siendo las 12 en punto se da por concluida esta audiencia. Muchas gracias. Que tengan buen día. Muchas gracias. Buen día. Gracias, señoría. Muy amable. ¿Grabando?